Abrimos, señoras y señores, la tertulia. En este viernes 8 de abril del año 2022, voy saludando a quienes nos acompañan. Marcia Collazo, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Alejandro Aval, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, Marcia. Bueno, Gonzalo, que no lo veo, pero supongo que lo voy a ver. Y Juan, y la audiencia, claro. Entre la cual, si me permitís, buen día para Eric Quevedo, que nos está oyendo desde Tranquera. Ah, bueno, un saludo especial para él. Sigo con Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo, a quien dejo saludado mientras soluciona un problemita técnico que tenía. Vamos a ver si podemos, además de escucharlo, verlo, que era lo que estaba bloqueado recién. Vamos presentando, mientras tanto, el primer tema de hoy. El diputado colorado Ope Pasqué, presidente de la Cámara de Representantes, propuso, a la luz del nuevo escenario mundial derivado de la guerra en Ucrania, que el gobierno de nuestro país reconsidere la pertinencia de firmar un tratado de libre comercio con China. En una carta que publicó ayer en el semanario Búsqueda, Pasqué destaca que el 4 de febrero pasado, los presidentes de China y Rusia firmaron en Pekín una declaración en la que se dice que los acuerdos que hoy tienen son superiores a las alianzas políticas y militares de la Guerra Fría, y se agrega que la amistad entre los dos estados no tiene límites. A juicio del legislador colorado, es obvio que China firmó ese documento a sabiendas de la invasión de Rusia a Ucrania, que se concretaría pocos días después. Continuando con su repaso, subraya que en Naciones Unidas China no dio su voto a la condena a la invasión, algo que considera una agresión que viola todos los principios de esa organización. Según Pasqué, estos sucesos obligan a reconsiderar las intenciones del gobierno uruguayo de celebrar un tratado de libre comercio con la República Popular China por dentro o fuera del Mercosur. Un TLC siempre tiene un componente político, advierte el dirigente colorado. El legislador sostiene que China es el principal desafiante de la hegemonía estadounidense en una eventual Segunda Guerra Fría. Es evidente que en este nuevo escenario internacional, dice Pasqué, un TLC entre Uruguay y China no significaría lo mismo que hubiese significado hace 1 o 2 años. Les propusimos este tema ayer charlando de tarde con ustedes. Varios estaban entusiasmados, estaban interesados en tomarlo. Gonzalo, empezamos contigo entonces. Bueno, yo sinceramente, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice Ope Pasqué. Creo que es muy atinado. Solo que realmente yo esto lo dije hace un tiempo, exactamente desde el primer día en que se le ocurrió al gobierno salir con esta idea del TLC con China. Yo creo que era una iniciativa desafortunada y que no tenía posibilidades de éxito. No sé si esto fue una reacción del presidente de la calle Pou porque estaba harto de que la gente del Mercosur lo destratara y quiso mostrar que él tenía la voluntad de flexibilizar el Mercosur, cueste lo que cueste. Puede ser que haya sido mal asesorado, pero yo sinceramente creo que proponer un TLC con China, y lo dije en su momento, era una pésima idea, por muchísimos motivos. Podemos analizar algunos si quieren, pero francamente, si uno quiere flexibilizar el Mercosur, lo que podés hacer es hacer un acuerdo con un país o con un grupito de países que si realmente no molesten demasiado ni a Argentina ni a Brasil. Ahora, tirarte a hacer un tratado de libre comercio con el principal destino de exportación de Brasil y el principal de Argentina también fuera del Mercosur, porque el principal es Brasil, realmente era claro que no iba a ser de recibo y no iba a ser aceptado, y eso estaba destinado a fracasar. Pero además, porque la relación entre Uruguay y China es tan desigual, que a China un tratado de Mercosur con Uruguay no le sirve para nada, a menos que nosotros le demos a cambio algo muy importante. Y de eso nunca se habló.
siempre se habló de un tratado de libre comercio. Pero los chinos no iban a hacer un tratado de libre comercio, a menos que te pidieran algo que realmente fuera muy importante, como un puerto, por ejemplo, o como el desarrollo de una tecnología 5G, o algo muy importante, algo que les importara mucho a ellos y que les valiera comprarse un pequeño pleito con Argentina y con Brasil, que también son mercados muy importantes. Y Algo, también... por ahí va la carta de Ope Pasqué en determinado momento, ¿no? Sí. Dice, es evidente que el país más poblado del planeta no le otorgará a Uruguay la posibilidad de acceder libremente a su inmenso mercado a cambio de la posibilidad de acceder al mercado uruguayo. La Exacto. contraprestación que reciba la parte china no puede ser esa, ha de ser de otra naturaleza, política y estratégica. Por algo, antes de la celebración de un eventual TLC, está prevista la suscripción de un acuerdo estratégico integral entre Uruguay y China. Cuando a fines de febrero el canciller Bustillo compareció ante la Comisión Permanente de la Asamblea General, dijo que tiene la intención de viajar a China tan pronto como sea posible para firmar ese acuerdo, cuya naturaleza y alcance no definió. Pero si las palabras significan algo, que se diga que se trata de un acuerdo estratégico integral ya está indicando que no es solo el comercio lo que está en juego. Sí. Si puedo terminar, agrego solo esto muy breve. Tengo muchas más cosas para decir. ¿Por qué? Porque incluso, Emiliano y colegas, nosotros ya le exportamos 32% de lo que producimos a China. Yo no sé cuánto más le queremos exportar, porque entonces quedas totalmente atado a un solo mercado y tampoco eso es una buena estrategia. Pero lo que a mí me parece, y en esto es en que yo tal vez discrepo con Ope, es que a mí me da la sensación de que el gobierno uruguayo se dio cuenta de que esto no iba a salir. Y yo creo que están buscando la forma de cómo salirse elegantemente. Porque a Yo ver, creo que tú estabas planteando objeciones que tuviste a esta idea desde el comienzo. Desde antes. Ope Pasqué lo que señala es que en el nuevo contexto que se generó luego de la invasión rusa en Ucrania es que habría que reconsiderar la idea del tratado con China. El nuevo contexto empeora, pero no cambia la naturaleza de las cosas, Emiliano. Yo creo que el gobierno uruguayo se dio cuenta que esto no iba a salir. De hecho, habíamos hablado de un estudio de factibilidad que nunca se vio. De hecho, nunca supimos cuáles son los reales, lo que China nos estaba pidiendo para firmar ese TLC. Y a mí lo que me parece que tal vez es un poco... Yo creo que el gobierno uruguayo estaba tratando de ver cómo se salía de esto, haciendo algún tipo de arreglo con China para no quedar del todo mal. Y me parece que esto que hace Ope ahora lo pone en evidencia de que esto es una mala idea. Y como digo, yo creo que la guerra en Ucrania empeora las cosas, pero sustancialmente no las cambia. Ajá. Esto no fue una buena idea desde el principio. Bueno, mirá cómo lo examina Gonzalo. ¿Qué dicen los demás? ¿Coincidieron con Gonzalo desde el arranque? ¿Ven atendible el argumento de Ope Pasqué por las novedades de las últimas semanas a nivel internacional? ¿Quién sigue? Está Juan. Bueno, esta idea de OPEP para mí tiene una parte de razón y otra de sin razón. Es decir, yo no voy a examinarlo desde el punto de vista del Mercosur como lo hace Gonzalo, porque creo que en realidad los países que involucran acá son China, Ucrania y el tratado con Uruguay, ¿no? Es decir, la palabra Mercosur no creo que tenga lugar acá, que importa. Entonces quiero decir que es difícil conectar el TLC con la guerra de Ucrania. Es decir, yo no entiendo cuál es la conexión que se puede hacer. La única conexión que menciona Pasqué es la amistad entre China y Rusia, eso es lo que me gustaría comentar primero. Es decir, que la amistad entre China y Rusia dice no tenga límites, para los chinos quiere decir no tiene límites hasta que los tenga, porque eso es lo que han venido haciendo siempre los chinos. Es decir, los chinos dicen todo de acuerdo, todo perfecto, hasta que cambien de idea dentro de 10 minutos, ¿no? Es decir, que esa es la manera de negociar de los chinos. De modo que yo creo que lo que Pasqué olvida es que los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y hoy China puede mirar la guerra
así de lado, pues, será muy amigo de Rusia, pero no ha hecho nada, no interviene para nada en la guerra, lo puede mirar de costado. Y mañana es capaz de invadir Rusia si le conviene. Si le conviene, por ejemplo, porque tiene problemas con el precio del petróleo o cualquier otra cosa. Entonces yo creo que no hay que tomarse en serio lo que dicen los chinos sobre la amistad eterna y cosas por el estilo. Ya en el pasado, China estuvo extraordinariamente peleada con la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Es decir, y luego tenuamente reanudaron relaciones, pero nada más. Ahora, la parte de que tiene razón el telegrama es que hay algo para preocuparnos, y lo quiero repetir, yo ya lo dije. Es decir, que creo que lo que nos debe preocupar a nosotros es que China tiene que registrar el poder inmenso del dólar y el control que tiene Estados Unidos sobre el sistema bancario. Creo que eso le tiene que preocupar. Es decir, yo me imagino que lo que le interesa a China es poner una base en América Latina, una base firme, aunque sea un pequeñísimo país, pero con una democracia fuerte y con un prestigio internacional fuerte. Y eso le va a servir, por ejemplo, para iniciar, supongamos, estoy especulando, que de ahora en adelante el comercio entre China y Uruguay se va a hacer en yens, ¿no? Y entonces empezar a, por ejemplo, poner la moneda china como una alternativa al comercio internacional. Es decir, creo que eso sería mucho más interesante y mucho más de plan a largo plazo de lo que piensan los chinos. Porque hay que pensar que los chinos no piensan para mañana ni para el año que viene. Piensan para 30, 40 o 50 años. De modo que pienso que esos son los motivos que mueven a China para hacer un tratado de libre comercio con Uruguay. ¿Cómo ancla su planteo en el nuevo escenario de la guerra en Ucrania, Pasqué? Leo un par de párrafos más, porque la carta es larga, es interesante, está muy fundamentada, pero obviamente no habíamos podido recorrerla toda. Dice Pasqué en un momento, desde siempre Uruguay ha formado parte de Occidente. Nuestra cultura y nuestras instituciones son occidentales. En las dos guerras mundiales del siglo XX, nuestra condición de no beligerantes no impidió que el sentimiento nacional estuviese claramente del lado de las democracias en lucha contra el Kaiser primero y contra el Führer después. Durante la Guerra Fría, las simpatías de la gran mayoría del pueblo uruguayo y los gobiernos que el pueblo eligió estuvieron del lado de los Estados Unidos y la democracia que ellos representaban, no del lado de la URSS, el régimen comunista y el infame muro de Berlín. En esta nueva etapa de confrontación entre superpotencias que está comenzando, ¿vamos a cambiar nuestros alineamientos históricos, pasando del lado de los amigos de Ucrania al lado de los amigos de Rusia? El punto merece un debate a fondo en el seno de la propia coalición de gobierno que hasta hoy no hemos tenido tiempo de sustanciar. Uruguay siempre fue neutral, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, que le declaró la guerra a Alemania en la última semana. Pero la ganamos. Sí. Por eso entramos en las Naciones Unidas. Y sí, la ganamos para poder entrar en las Naciones Unidas. Marcia, vamos contigo. Bueno, yo creo que en primer lugar habría que... es bastante razonable pensar en todo esto que ustedes han dicho, ¿no? Pero en primer lugar habría que ver que de alguna manera ya las fichas del juego internacional han cambiado muchísimo y no hay miras de que vuelvan a ser lo que fueron, al contrario. Por un lado tenemos, yo diría, bueno, América Latina como tal. América Latina como tal ha estado eternamente desunida, ¿no? Ya lo sabemos, incluso desde los primeros tiempos en que se formó el panamericanismo, los intentos de Estados Unidos de establecer una hegemonía económica, cultural más que nada y por supuesto política, ¿no? Después se empezó a delinear lo que fue la parte dura de la Guerra Fría, pero de aquella primera Guerra Fría, ¿no? En la que se enfrentaban claramente dos potencias que eran incluso dos hemisferios, que eran Estados Unidos y la URSS. Pero todo eso ha cambiado y yo creo que lo que ha decantado más ese cambio de una manera muy acelerada es la guerra de Ucrania. Ahora, la guerra de Ucrania, por otra parte, era una especie de final anunciado, ¿no? Entonces, yo lo que veo acá es que hay que mirar todas esas fuerzas, hay que mirar
cómo el equilibrio europeo, el famoso equilibrio europeo, que Europa ha luchado toda la vida por imponer ese equilibrio. Estoy hablando desde la caída del Imperio Romano hasta hoy, ¿no? Europa ha intentado siempre de manera cíclica y recurrente volver a ese equilibrio. Hoy no es tal, porque hoy Europa como tal está debilitada, ocurrió el Brexit, es decir, el alejamiento del Imperio Británico, y ahora ocurre la guerra de Ucrania, porque al fin de cuentas, si bien podemos hablar de una Europa occidental y una Europa oriental, también sabemos que los destinos de Europa en conjunto han estado siempre entrelazados para bien o para mal. Eso por un lado. Por otro lado, pensemos en Estados Unidos, que sigue siendo, de acuerdo a los rankings internacionales, la primera potencia en armamento, en economía. China lo es más que Estados Unidos en cuanto al número de soldados que podría poner en juego en un conflicto. Pero Estados Unidos todavía tiene el número 1. Ahora, ¿qué pasa? El número 2 estaba peleado entre China y Rusia, y ahora es China la que ha pasado el número 2 en potencia mundial. Y por otro lado, claro, yo creo que Estados Unidos también ha cambiado sus políticas, ¿verdad? Desde Trump, y ahora lo continúa Biden, en el sentido de atender más a lo interno, por primera vez en mucho tiempo, ¿verdad? Estados Unidos está atendiendo más de puertas para adentro a los reclamos de su ciudadanía, aquello de America First, ¿no? Entonces hay como, no sé si llamarlo debilitamiento, pero hay como una especie de inestabilidad mundial que aprovechó Rusia para invadir Ucrania, pero que también está aprovechando China para jugar sus cartas. ¿Por qué China estaría apoyando en este momento a Rusia? No porque ame a los rusos, sino porque evidentemente quiere, ¿cómo era aquello de a río revuelto ganancia del pescador? Y China nunca estuvo alineada con lo que podríamos considerar un bloque cultural occidental, jamás, y no le interesa. Entonces, si miramos todo ese espectro y miramos una América Latina inestable, desunida, un Mercosur que no funciona bien y un Mercosur en el que Uruguay siempre lleva las de perder, por otra parte, nunca el Mercosur ha funcionado de acuerdo a las expectativas de Uruguay. Si miramos todo eso, y bueno, parece que sí, Uruguay está en una situación muy comprometida para pensar en un TLC con China. Me quedo por acá. Tengo otras cosas para decir. Los oyentes también tienen unas cuantas cosas para decir. Por ejemplo, Gonzalo, que está cerca de los temas agropecuarios, plantea, ojo con los principismos a ultranza. China es hoy uno de los principales mercados en el agronegocio de exportación. Si no, miren a Australia, pagando las consecuencias por haberse enemistado con Beijing en temas previos a esta guerra. Cuidemos nuestros intereses económicos. Nadie nos compensará los daños originados en una diplomacia torpe, ¿no? Miren cómo lo formula él. Y después está este otro mensaje que dice, pero y con esto de Pasquet, ¿dónde queda aquello de que Uruguay no tiene países amigos sino socios? ¿Qué es esto? Claro. ¿Comercio, ideología o cancelación? Estamos cambiando de criterios, dice. Otros señalan, estoy mirando por acá, China ha violado los derechos humanos desde hace muchos años, y en el momento en que se iniciaron las negociaciones eso ya era un dato, y sin embargo fuimos por esas negociaciones, se inició este camino del TLC. Entonces hay una confusión, hay oyentes que están un poco confundidos. Juan, ¿qué decías tú? No, recordar eso de que los países no tienen amigos, tienen intereses económicos o culturales y otro estilo, pero pensar en amistad entre países es ridículo. Bueno, no es la palabra amistad, es un tema de coincidencias también, ¿no? ¿Verdad? Creo que lo que apunta Pasquet es a las coincidencias, no a las amistades. De todas maneras, si me permitís, Emiliano... Sí, ya te toca. Estabas en la lista de espera ahí. No hay lista de espera. Esto es una tertulia y se va hablando nomás. Pero, bueno, volviendo al tema.
En realidad, por cierto que lo esencial de esto es que China no tiene ningún interés en el mercado uruguayo. Es evidente, en el mercado uruguayo de sí mismo. ¿Qué diablos le importa a un país que tiene 1.300 o 1.400 millones de habitantes el poder ingresar a un país que tiene 3 millones de habitantes? Ni siquiera como entrada al Mercosur, porque el Mercosur queda bloqueado, por lo menos en la circunstancia actual, para los productos chinos, si se hiciera el acuerdo con China. El interés de China es otro. Y bueno, el interés de China es, de alguna manera, dicho de una manera sencilla, es poner un pie en Sudamérica y la región. Y punto. Ese es el interés de China. Ahora, a Uruguay le vale la pena, y bueno, si se trata de cuidar nuestras exportaciones al principal destino de ellas, bueno, parece importante el poder llegar a alguna clase de acuerdo, pero siempre y cuando no comprometa alguna otra cosa. Hay que ver qué otras cosas quiere hacer firmar China, que en realidad no se saben, o por lo menos yo no he tenido conocimiento, pero los chinos quieren ir con una especie de preacuerdo de entendimiento. Me parece que deben querer llegar bastante más lejos o por lo menos de una manera indirecta, de simplemente un acuerdo de entendimiento para que yo te exporte y tú me importás. Creo Sí, que... Pasqué pone el acento en esto que está previsto firmar antes, acuerdo estratégico integral. Eso es a lo que me refería, que se supone que es lo que está avanzando de alguna manera la Cancillería. Pero bueno, yo qué sé. El llamado de atención que hace Paquete, bueno, parece razonable, oportuno. No creo, estoy de acuerdo con Gonzalo, no creo que cambie mucho el acuerdo ese de principios de febrero entre China y Rusia, en la ponderación que uno pueda hacer de las ventajas o inconvenientes de este acuerdo. Pero bueno, sí que yo, desde afuera, naturalmente, y sin demasiado conocimiento del tema, todo dependerá de lo que haya que firmar como el preacuerdo, ese entendimiento que mencionaba Emiliano y que lo mencionaba antes Ope, Pasquel, ¿no? Depende de lo que diga ahí. Si es un acuerdo para entrar en China sin mayor tributación ni limitaciones, y bueno, bienvenido. Y si podemos hacerlo con otros países, también bienvenidos, ¿no? Con Turquía o hasta con Estados Unidos finalmente, dado que al principio, cuando tuvimos oportunidad, se nos escapó el tren, ¿no? ¿Verdad? Como se suele decir. Yo qué sé, yo creo que lo de Pasquete está bien, pero me parece que no ha cambiado mucho la situación, insisto de vuelta, como decía Gonzalo, porque haya habido un entendimiento especial entre China y Rusia a comienzos de febrero. No lo creo. Gonzalo. Bueno, Sí, yo vuelvo a lo que dije al principio y con todo lo que he escuchado me reitero en lo que he dicho. Porque Juan dice no importa el Mercosur. Sí que importa el Mercosur. Nosotros estamos metidos entre dos gigantes que donde se pongan de acuerdo en hacernos la vida difícil, nos la pueden hacer tremendamente difícil. Y eso ya lo sabemos. Eso está clarísimo. Entonces, ¿qué pasa con Argentina y con Brasil cuando nosotros tomamos una iniciativa? Lo tenemos que tomar muy en cuenta, nos guste o no nos guste. Y después lo otro que él mismo dice, de que lo que quiere China acá es una teoría. Yo no sé exactamente qué es lo que China quiere, pero algún interés importante tiene. Y él menciona lo del yen. Bueno, pues llega a ser el yen. Te puedo asegurar que a los Estados Unidos de América no les va a caer nada simpático que Uruguay empiece a hacer comercio con China. De ahí lo del senador republicano, quizás, ¿no? Bueno, entonces... Ahora. ¿Qué senador republicano? A ver, contanos, Alejandro, ¿a qué estás aludiendo? Y bueno, al interés que ha movido al senador republicano, creo que apellido Rubio puede ser, a invitar o a insistir en la necesidad de un acercamiento entre Uruguay y Estados Unidos, y además alegando justamente la importancia que tiene no dejarle de campo orégano a China, ¿no? ¿Verdad? En la región. Y como consecuencia de eso, el canciller va a ir a Estados Unidos, creo que mañana o pasado, o en estos días, justamente a entrevistarse con este senador para profundizar en las ideas
que él mismo ha expuesto. Básicamente es eso, El, Emiliano. el problema que yo veo, si me permiten, es que Uruguay no se puede cortar solo, de ninguna manera, por ninguno de los lugares o de los enfoques que lo podamos abordar a este problema. Por muchos motivos, en primer lugar, por lo que ya ustedes mismos han dicho, es demasiado pequeño y con una economía demasiado dependiente, demasiado vulnerable, pero además hay una nueva guerra fría dada. Yo insisto en eso. No podemos seguir hablando de aquella vieja guerra fría. Esto es otra cosa, que sigue siendo una guerra fría, ¿eh? Porque ya todos los principales protagonistas han amenazado, inclusive con armamento nuclear. No hay nadie que no lo haya hecho de una manera directa o indirecta. Y Uruguay está en el medio como una especie de molécula que se puede ver librada verdaderamente a una situación muy crítica. Y yo creo que de ninguna manera, creo humildemente, que lo que debería hacer Uruguay es mantenerse muy atento a las circunstancias, a cómo se van desenvolviendo y no mover una sola de sus fichas por el momento. Parece lo más sensato. El diario El Observador hoy agrega a la carta de Ope Pasqué de ayer que Julio María Sanguinetti y Adrián Peña, líderes de los dos principales bloques del Partido Colorado, coinciden en líneas generales con la inquietud que Pasquet hizo y que, según él aclaró, estaba formulando a título personal. La bancada colorada de diputados prevé comenzar a discutir este asunto a nivel interno el próximo lunes. Y claro, cuando se lee esa noticia, algunos pueden pensar, el Partido Colorado desde adentro de la coalición le está complicando las cosas al gobierno, al presidente Lacalle Pou y a su estrategia de inserción internacional. Esa es una interpretación. La otra, y vuelvo a la intervención inicial de Gonzalo, la otra puede ser al revés, ¿no? Que le está tirando un salvavidas, que le permitiría al gobierno bajarse, zafar de un camino que quizás desde el comienzo mismo fue inconveniente. Si me permitís, Emiliano, Sí. hay un detalle que no sé si tiene algo que ver con esto, pero les recuerdo que existe un malestar más o menos evidente y explícito entre en general el Partido Colorado y el canciller Bustillo, que lo han expuesto en más de una oportunidad en los últimos tiempos, ¿no? Capaz que eso tiene algo que ver con esto de las reacciones de Peña y de Sanguinetti. No creo la de Pasquet, pero sí la de Peña y Sanguinetti. Lo que parece claro es que esto estaba pasando a un segundo plano, lo del TLC con China, porque a fin de año no pasó nada, este año está corriendo y no pasaba nada, y yo creo que estaban buscando alguna solución para salir elegantemente de esto con un acuerdito con China que no cambiara mucho las cosas. Y me parece que lo que hace esta carta, si vos me decís ahora que el Partido Colorado también apoya, es volver a poner el tema sobre el tapete y obligar al gobierno a tomar algún tipo de definición. Lo que no es lo que a mí me parece que era mejor simplemente dejar que esto se fuera diluyendo y después salir de alguna manera. Hay algo más acá que es de orden para analizar esto, que seguramente nosotros acá seguro que estamos un poco tocando de oído, seguro que hay expertos en política internacional que lo dirán 1000 veces mejor, pero hay teorías de política internacional muy sólidas que advierten que hay por lo menos 3 componentes que un Estado debe tener en cuenta a la hora de tomar una decisión tan drástica, tan delicada como podría ser esta. La primera es tener en cuenta el medio interno. Es un poco lo que Estados Unidos ha hecho hasta ahora con Trump y con Biden. Ha tenido en cuenta el medio interno, sea como sea, estemos o no estemos de acuerdo con el rumbo. Eso es una, y Uruguay debería también tener en cuenta el medio interno. Segundo, tener en cuenta este abanico que hemos visto del medio externo, tenerlo muy en cuenta. Y tercero, y no menor, también tener en cuenta las alianzas que mantiene Uruguay con socios como los del Mercosur. Y yo creo que sin esas 3 patas no podemos ni siquiera empezar a hacer nada. Es un poco poner orden en la casa también. Juan, ¿te quedó algo a ti? ¿Así cerramos? No, para mí yo creo que el tema central es que cómo va a reaccionar China frente
a la injerencia del dólar y del sistema bancario. Para mí ese es el gran problema que está en discusión, es que ha puesto en evidencia la guerra de Ucrania. Yo creo que ese es el punto central para el mundo. Y es un tema sobre el cual podemos volver perfectamente en estas tertulias, ¿no? Ya ha Estoy de aparecido. acuerdo contigo en eso, Juan. Mirá que Ya me lo echaron 2 veces. No, pero la tercera será la vencida, no tengas la menor duda. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia de este viernes, ahora haciendo historia. O, bueno, buceando en la historia, pero seguramente hablando del presente también.